Seguimos haciendo el Rock Shop en Futuro, la radio del rock, y al teléfono tenemos a esta hora a un gran amigo, un gran artista, un gran músico que está celebrando 50 años de carrera y además se suma también a los 36 años de La Batuta, o sea, gran fiesta musical para también homenajear a un lindo recinto como es ese espacio en Ñuñoa. Mauricio Redolés, directamente vía satélite desde el barrio Yungay para todo Chile y el mundo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Futuro. Aquí estamos, nomás bien, Reñero. Muchas gracias por la invitación a conversar con los auditores de Radio Futuro. Sí, pues, porque en el fondo son 50 años, Mauricio, ¿no? ¿Cómo vas tomándole el peso a eso? ¿Te da lo mismo los números? ¿Te importan? ¿O a veces lo miras y dices, wow, todo el tiempo que ha pasado y todo lo que se ha hecho, ¿no? Claro, la verdad es que es un camino que empieza inadvertidamente en la cárcel de Valparaíso, donde yo era preso político. Me invitaron a tocar en una actividad al interior de la cárcel, obviamente. Estábamos todos presos. Y fue un 1 de mayo del 75. Por lo tanto, el 1 de mayo del 2025 cumplí 50 años de la primera vez que con una guitarra enfrenté a un público cautivo en aquel momento, cautivo no solamente por mis dotes musicales, sino que cautivo porque estábamos presos. Claro, oye, pero que yo no sé si, me imagino que debe ser una historia conocida para algunos, pero también hay gente que probablemente ahora está escuchando eso. Cuéntanos un poco más de esa historia, porque cuando uno con algún artista, músico, habla de su primera vez en un escenario, claro, lo habla desde un escenario normal, con público, que fue a verlo en su primera actuación, pero lo tuyo es algo circunstancial, político, pero que, ¿cómo abre eso, esa llave en ti para decir, por qué antes no tocabas o no habías hecho eso y por qué en ese momento que lo haces, toma la decisión de seguir haciéndolo? Claro, la verdad es que yo nunca me había presentado ante público antes de caer preso. Yo caí preso a los 20 años y tocaba la guitarra, sabía algunas canciones, y en la cárcel eh, practiqué más esas canciones, aprendí otras. Y en la celda tocaba hasta que un compañero, Alfonso Murúa Holguín, Modesto Alfonso Murúa Holguín, me dice: oye, flaco, yo era flaco en aquella época, vamos a celebrar el 1 de mayo, ¿por qué no tocas? Y toqué. Y bueno, y eso me lleva a otra reflexión que he estado haciendo últimamente. Soy uno de los pocos artistas, músicos, que les tocó la cárcel durante la dictadura. Muchos han partió el querido Ángel Parra hace un tiempo atrás, amén de otras personas. Queda el chico Santana, el Lucas Santana, gran percusionista, que estábamos presos juntos, de hecho. Y deben quedar alguna compañera y algún compañero más, pero no somos muchos ni muchas los sobrevivientes de la represión del 73 en adelante, y estamos todavía vivitos, todavía coleando con O, y, y bien, y haciendo canciones y plenamente vigentes, como un testimonio de una época pasada y como también un presente lleno de fuerza y creatividad. Mauricio, y eso en términos compositivos, ¿marca al comienzo? ¿Es una marca permanente o en algún punto también te vas como despercudiendo eso, te vas sacando ese peso del hombro y tu composición se transforma en lo que vas viendo? ¿Cuánto finalmente te marca esa experiencia en la cárcel hasta el día de hoy, 50 años después, como compositor, como escritor también? Bueno, tiene que ver con una visión política, ideológica de la realidad, que sigue siendo la misma que tenía yo a los 20 años, en el sentido de considerarme desde el punto de vista ideológico marxista, también leninista, en un sentido amplio, no en un sentido sectario, no en un sentido de que, no sé, los marxistas no creen en los fantasmas, por tú, porque no es una expresión de la realidad material, es ideológicamente un idealismo que tiene que ver no con las relaciones materiales.
Y yo tengo tantas experiencias de otro tipo, como todo el mundo, que soy marxista, pero también puedo creer en los milagros, también puedo creer en los ovnis, o puedo creer en los fantasmas, digamos. Entonces, cuando digo que soy marxista, soy leninista, tampoco soy un defensor acérrimo de la dictadura del proletariado, Ujú. porque hay proletariados y dictaduras y dictaduras. Entonces, yo soy más bien un hombre que cree en la democracia del proletariado, en la democracia de los trabajadores. Lo pondría en positivo, Mm. más que todas estas caricaturas que se hacen de pensamiento de izquierda, marxista, leninista. Por lo tanto, y en tiempos tan revueltos, además, donde parece ser que todo el mundo quiere ir hacia el neoliberalismo, hacia la socialdemocracia como una posible panacea frente al despojo de la riqueza de los trabajadores. Entonces, yo sigo siendo el mismo, no es un peso, no es una culpa con la que cargo, es una manera de ver la vida y la existencia. Y también eso que mencionas de esa ideología, ¿no? De lo que en el formato en que tú lo mencionaste, también se da y cobra mucho sentido hoy día, ¿no? Cuando estamos a puerta de una elección donde eventualmente vamos a atender a candidatos que representan, por lo menos en el papel, a extremos, ¿no? Y sobre todo cuando se habla del comunismo en Chile. Me parece que también hay algo ahí como esa cantidad de fantasmas que aparecen negativos, pero que a la vez, como dices tú, se puede convivir con fantasmas también, porque no tienen nada de malo. Imagínate que en unos años más, el 2048, estamos en el 2025, o sea, en 23 años más van a ser 200 años que un pequeño librito comienza diciendo: un fantasma recorre el mundo. Mm. El fantasma del comunismo. Son las dos primeras frases del manifiesto comunista, publicado en 1848, cuyo autor fue Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, el fantasma es un fantasma bastante viejo y bastante actual, que se revive cada cierto tiempo como para asustar a la gente. Vi hace poco un TikTok, una de estas cosas que se hacen en las redes, Uh-huh. una entrevista muy divertida, muy interesante al compadre Moncho Ya. en la Humada, donde él dice que él no le tiene miedo al fantasma del comunismo, que es un fantasma que se utiliza políticamente para asustar a la gente con la izquierda. Aquí en el fondo el problema no es tanto el comunismo, el problema es la falta de distribución de las riquezas de un país de manera más equitativa. El 1% posee el 90% de la riqueza del país y el 90% de la población se queda con el 10%. Entonces está mal pelado el chancho, como se dice. Ese es el problema. El capital financiero, las familias más ricas, las empresas extractivistas que van matando el medio ambiente. Esos son los problemas reales, y se disfraza todo con que esto es un problema del comunismo y todo eso, cuando el problema es otro. Así que seguimos en esto, tal como hace 50 años atrás. Creo que hay caminos que recorrer, hay caminos que andar, generando voluntad, generando conciencia, generando cambio. Conversamos con Mauricio Reolés, quien se presenta mañana ahí en La Batuta. Ya vamos a dar los datos de ello, celebrando 50 años de carrera. Y también lo comentamos el otro día cuando estuvimos conversando en la presentación de La Carpa del Diablo, en ese especial ahí en el Bar de René. El próximo año son 30 años también de Quién mató a Gaete, un disco emblemático, como muchos de tus trabajos discográficos, pero que ese disco refleja, ¿no? De alguna manera cada disco tuyo es una fotografía real de la ciudad, de lo que pasa, de los día a días. ¿Cómo ves también ese disco, no? Que lo que representa, y con esa canción tan emblemática que de alguna manera es el Chile de los 90, pero que también sigue el Chile de 30 años después, ¿no? Es como los problemas debajo de la alfombra y la culpa de Gaete, ¿no? Y Gaete siempre paga la cuenta sin saber finalmente quién fue Gaete, ¿no? Claro, sí, tiene bastante razón en lo que dice. Yo creo que Gaete, que ha sido considerado
el himno de los 90, así como La Voz de los 80 es el himno de los 80 de los prisioneros. Gaete viene a dar cuenta un poco de una situación de cambio que no es tan cambio tampoco, de que todo cambia para que nada cambie, y va anunciando también cosas que proféticamente después se fueron dando. Al final la canción habla de que murió cerca del Ministerio de Defensa, y habla de todo lo que significó, digamos, la desilusión de la gente con la Concertación y la disolución de la Concertación, que en realidad nunca ha muerto completamente porque no ha habido otra alternativa. Por ejemplo, hoy día tenemos que... Mucha gente dice que Boric, el gobierno de Frente Amplio, fue una continuación de la Concertación. Y también se dice que Janet Jara no propone nada nuevo, sigue marcando la misma tecla que la Concertación y que el gobierno de Frente Amplio. De hecho, la coalición es una coalición de Frente Amplio con la Concertación, más el Partido Comunista, que está cada vez más cerca del centro que de la izquierda. Claro. Entonces, Gaete ya todo esto lo preconizaba, lo anunciaba hace 30 años atrás. Hay un amigo que está escribiendo un libro sobre ese disco, Christopher Rodríguez Quirós. Ajá. Un libro que va a salir luego. Y bueno, nosotros con el grupo Redolés la banda Una Sola Palabra y con B corta como la flor, tenemos prácticamente todo el disco tocado en vivo cada vez que tenemos algún show. No lo hacemos porque hay otros discos que después fueron saliendo, como Redolés en Chile, 12 tomas, Bailables de Cueto Road, 1, 2, 3, 4, Quiero seguir continuando y ahora Redolés la banda. O sea, tenemos como 6 discos más después de Gaete. Pero siempre hay que tocar Que Mato a Gaete, la gente pide, llegando a Yungay, también la gente pide mucho, Marcando Ocupado. Entonces, la verdad es que es un disco que tiene sus clásicos ahí y que indican un poco que más que un bestseller es un long seller. Es un disco que se ha seguido consumiendo en el tiempo. Y que seguramente el próximo año tendrá celebraciones especiales. Mauricio Redolés, entonces, para mañana, jueves 21 de agosto, las entradas, todavía estamos en la preventa, 12.000 pesos más cargo por servicio en sistema tickethoy.com, y mañana en la puerta, 15.000 pesos. Esa es la indicación que existe para lo que será tu show de la batuta celebrando 50 años. Jorge Washington 52. Eso, correcto. Y quiero, aprovechando tu buena voluntad, dar un aviso al futuro, a ver si resulta algo, porque es primera vez que lo voy a decir. A ver. A mí me gustaría mucho invitar a los músicos que grabaron Que Mato a Gaete, que anden por acá en Chile, porque algunos están afuera, tengo entendido, a que hagamos una presentación con los músicos originales en algún teatro por ahí. O sea, Cutiaste, Camilo Salinas, Nicolás Oyola, Álvaro Enríquez, Kyuge Hayasida, Corina Pastenes. Sería interesante reunirnos 30 años después para tocar Que Mato a Gaete, con los que les interese, con los que puedan llegar, y también con músicos nuevos que han interpretado este disco durante tanto tiempo. Extendemos... Así que lo dejo para que lo hagamos más adelante. Extendemos esa invitación también a Hernán Rojas, que también participó como coproductor ahí junto con Álvaro Enríquez. Pero por supuesto, Hernán Rojas, por supuesto, no podría ser. Además que él como productor y también Álvaro Enríquez fueron en gran manera los que generaron lo que es Gaete hoy día. O sea, me acuerdo que habían canciones que llegaban de una forma y ellos las transformaban y fueron transformando las canciones en el éxito que es hoy día. Nicolás Oyola rearmonizó Llegando a Yungay, hizo los arreglos del espejo, por decir algo.
y así todo el mundo fue incorporando. La pequeña Lulú era un tema un tanto distinto a lo que resultó finalmente gracias a la idea de Hernán Rojas. Entonces, evidentemente que ahí estaba también dentro de la producción sonora del disco el querido amigo Joaquín García, que participó en la mezcla, la masterización, Tumayán, Eduardo Tumayán, el mismo Álvaro Enríquez. En realidad fue un trabajo bastante colectivo, no fue una cosa de generación espontánea. Hubo mucho trabajo ahí. Excelente, entonces el llamado está hecho, lo escucharon a través de las antenas de Futuro, lo vamos a replicar a través de las redes sociales de la Radio del Rock para que ojalá el próximo año se celebren los 30 años de ¿Quién mató a Gaete? Con todos o los que más puedan estar de esa formación o la gente que trabajó y colaboró, como decías tú recién, Mauricio, de forma integral y orgánica. Mauricio Redolés, muchas gracias por estar con nosotros. Éxito mañana, el aniversario 36 de La Batuta se sigue celebrando en el mes de agosto y los 50 años de carrera de Mauricio Redolés mañana a partir de las 21 horas. Entradas en tickethoy.com. Gracias, Mauricio, que estés bien. Muchas gracias, compañero. Abrazos. Seguimos haciendo el Rock Shop con la música de Mauricio Redolés en Futuro, la radio del rock.